por último, o tú lo podías aclarar después en edición. Esa situación tan pelito... Pero también se puede ajustar el brillo acá. ¿Ya? Buenos días, nuevamente en un capítulo de Fuello Podcast de la Fundación Fernando Fuello Laneri, junto al profesor Alberto Pino de la Universidad Adolfo Ibáñez, y quisiera esta vez conversar contigo sobre una temática que sin duda es tu especialidad, ¿no? Eres parte de una generación de profesores jóvenes que han ido moviendo bastante el derecho civil a través de una mirada desde la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, en esta idea que plantea Esteban Pereira de acercar las orillas entre la filosofía y la responsabilidad civil, quisiera partir por preguntarte, Alberto, ¿cómo tú concibes ese puñado, esas escasas reglas del título 35 del libro cuarto del Código Civil desde esta mirada de la filosofía del derecho, ¿no? Justicia correctiva, justicia distributiva, ambas, un poco de cada una. ¿Cuál crees tú que es la visión que hoy día debería plantearse para darle un fundamento, ¿no?, a esas reglas tan viejas, pero que todavía no nos sirven para solucionar los problemas en materia de accidentes? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la postura dominante es la justicia correctiva. Siempre se ha entendido que la justicia correctiva domina la responsabilidad civil y es casi el fundamento exclusivo de este tipo de reglas que tú mencionas. Ahora, se ha ido introduciendo con el tiempo la idea de la justicia distributiva. Se ha ido introduciendo varias ideas en que han complementado esta idea de la justicia correctiva, sin perjuicio o sin dejar de lado la justicia correctiva. La justicia correctiva siempre está presente de algún modo, pero siempre, de a poco, digamos, se ha ido avanzando en entender que hay cuestiones de justicia distributiva. ¿Ya? Un ejemplo de eso es la responsabilidad por el hecho del empresario. Por ejemplo, uno puede explicar la responsabilidad por el hecho empresario en el 2020-2022 en términos de justicia distributiva. Uno puede decir que en ese sentido la regla se justifica porque el empresario, de algún modo, al emplear al trabajador o al dependiente, obtiene los beneficios o recibe los beneficios de el trabajo que realiza el dependiente. Entonces es justo que también se haga cargo de los riesgos que involucran, ¿no es cierto?, que se le cause algún daño a un tercero. Lo mismo se puede decir del artículo 2330, la compensación de culpa. Uno puede decir que eso es una especie de justicia distributiva entre las partes. Lo que hace el juez es distribuir en qué medida cada una de las partes causó ese daño. Entonces ahí también uno lo puede entender en términos de justicia distributiva, la mitigación del daño en el ámbito de responsabilidad contractual. Cuando uno piensa en la responsabilidad basada en el riesgo, ¿no?, que debe asumir la indemnización, quien introduce el riesgo, ¿ahí hay un tinte de justicia distributiva también, en tu opinión? Claro, ese es un ámbito, un campo en el cual se ha planteado la idea de justicia distributiva en términos de la distribución de riesgo, porque en definitiva todo lo que hacemos causa un riesgo, y en los análisis, ¿no es cierto?, de responsabilidad estricta tiene que ver con justamente la idea de quien causa actividad o quien desarrolla actividades que son particularmente riesgosas y que impone riesgos que no son recíprocos. Por ejemplo, en el 2027, uno piensa en eso, uno tiene un animal fiero en la casa, tiene un tigre en la casa. Bueno, eso impone un riesgo para las demás personas. Nosotros no sometemos a ese riesgo, no es normal que uno tenga un tigre en la casa. Entonces, eso impone un riesgo que es anormal y por lo tanto eso también uno puede ver desde el prisma de la justicia distributiva. Cómo distribuimos los riesgos, cómo nos imponemos riesgos los unos a los otros. Entonces, de manera más concreta, hay una temática que a mí me consta que a ti te ha inquietado y que tiene que ver con el daño moral, ¿no? El daño moral, por un lado, en cuanto a si debe considerarse o no la culpa para la cuantificación del daño moral
pero por otro lado también sí debiéramos tomar en cuenta la situación económica, ¿no?, de quien causa el daño. Me gustaría que te refirieras a esos dos aspectos que me parece tienes una opinión interesante, ¿no?, desde la filosofía. Claro, ahí se introducen consideraciones de otro tipo. Uno puede pensar en términos de la construcción de la figura del daño moral, tradicionalmente entendida como basada en el 2329, la forma en que también se generó, porque no tenemos norma que reconozca el daño moral en forma expresa en el Código Civil. Entonces se articuló sobre esa base, sobre reparar, sobre compensar un daño a la víctima. Pero si uno lo va viendo cómo se da en la jurisprudencia, también lo que pasa en muchos países de tradición continental, la mayoría de los sistemas de tradición continental tienen ese mismo ambigüedad en el daño moral. Se introducen consideraciones de carácter retributivo. Se empieza a mirar la conducta del demandado, por ejemplo. ¿Qué es lo que le hizo el demandado a la víctima? Eso tiene relevancia para tanto la jurisprudencia como incluso en parte en la doctrina. Y eso, bueno, uno lo puede ver, por ejemplo, expresamente en México, en la Corte Suprema en 2014, tiene un fallo ahí en que dice expresamente que en el daño moral se considera también la gravedad de la conducta, la reprochabilidad, incluso habla de los daños punitivos como entremezclados ahí con el daño moral. Claro, ahí es un fallo bien curioso, ¿no?, el de la Corte Suprema Mexicana, que tiene funciones de tribunal constitucional. Sí, un amparo, claro, un amparo constitucional. Un amparo constitucional. Y esta idea de tomar en cuenta, ¿no?, la situación económica del causante del daño, no podría justificarse en términos de culpa y extensión del daño, considerando que estaba en mejores condiciones para evitar ese daño si tiene una situación económica aventajada, y de esa manera traspasar al canon clásico de la responsabilidad civil. Es decir, si una persona tiene una situación económica acomodada, tiene una educación más consolidada, podría quizás evitar de manera más fácil el daño, y sin embargo el desprecio por llevar a cabo esa conducta que evitaría el daño significaría que la extensión del daño se acrecienta, y por ende debería haber una mayor indemnización. O esa forma de analizarlo te parece insatisfactoria a la luz de los criterios que expones. Claro, bueno, eso se ha planteado, yo diría, en términos más bien de analizar la culpa, en el sentido, por ejemplo, hay un autor, Sachi Quirenpaz, que claro, es el trabajo del libro, ¿no es cierto?, y él plantea esta idea de que justamente para determinar el estándar de culpa deberíamos mirar la situación económica de las partes, y ahí lo que tú señalas, o sea, la persona que tiene una situación económica más favorable, de mayor privilegio, está en mejores condiciones de evitar comportarse de manera negligente. Uno puede pensar en un conductor, por ejemplo, de buena posición económica, tiene más acceso, tiene más educación, tiene más cultura, puede hacer más cursos de manejo, puede hacer más capacitaciones que una persona que obviamente no tuvo esa opción. Lo que yo veo en daño moral, para considerar la situación económica de las partes, es en relación a lo que hace en definitiva el daño moral. Lo que buscamos con el daño moral, de algún modo, es dar un mensaje, decir, mire, usted reconocerle algo a la víctima, porque en definitiva si uno pierde un ser querido, el dinero no va a traer de vuelta al ser querido, eso es irreparable. Entonces, ¿qué es lo que hace el daño moral? Bueno, le reconoce mediante una suma de dinero, tiene ese significado de reconocerle a la víctima por lo que sufrió. Yo le entrego a usted esta suma de dinero por lo que usted sufrió. Si el demandado es una persona de muchos recursos, una empresa gigantesca, si le doy una indemnización de una suma relativamente baja, no va a ser muy significativo. No va a ser significativo. Y al revés también entiendo que Quirenpaz plantea la idea que la víctima, por estar en una situación desfavorecida, debería recibir una mayor indemnización también, por ejemplo en casos ambientales, ¿no?, que causan daños a las personas de índole material o moral. Bueno, una planta de tratamiento no se va a instalar en una comuna acomodada, sino que normalmente se va a instalar en un sector de personas desfavorecidas desde el punto de vista social. Entonces, la pregunta ahí es, ¿deberíamos aumentar la indemnización ahí? ¿Para ti crees que eso tiene justificación?
que ahí el daño moral debiera ser una mayor indemnización que en otro tipo de situaciones, o no parece algo razonable? Claro, la postura esa postura de Quieren Paz es bastante extrema, o sea, uno no tiene por qué irse tanto al extremo. Y por No eso, tanto. Exacto. Es bien polémico Quieren Paz en ese sentido. Él dice, claro, deberíamos tener una sensibilidad respecto de... Bueno, él dice, por ejemplo, que deberíamos tener indemnizaciones promedio. Entonces, por ejemplo, una persona, y eso es muy interesante, la víctima, ¿no es cierto?, cuando es una persona millonaria, bueno, ¿por qué tengo que yo indemnizarle el lucro cesante a esa persona? Es arbitrario, porque yo soy una persona, en el fondo, soy un profesor universitario solamente, entonces no soy una persona millonaria. ¿Por qué tengo que indemnizar a una persona de lucro cesante, que es millonaria, por la mala suerte simplemente que me tocó esa víctima? Porque si me toca una víctima que no tiene esas condiciones, me toca una indemnización menor. Entonces él dice, hay que indemnizar en promedio. Claro, a los más ricos se les va a indemnizar menos, se les va a subindemnizar, y a los más pobres se les va a sobreindemnizar. Y él dice, eso es algo bueno porque podemos considerar que la justicia distributiva se encuentra dentro de los fines de la responsabilidad civil. Yo creo que uno puede hacer pequeños matices de justicia distributiva, pequeños correctivos dentro de la responsabilidad civil, sin llegar a esos extremos. Ahora, igual es una postura interesante, pero deberíamos decirle adiós al principio de reparación integral al daño, en tu opinión. Bueno, eso también, claro, él es particularmente crítico de ese principio, de Quieren Paz. Yo creo que lo que habría que hacer es reinterpretar el principio de reparación integral, en términos de, no tanto por el objetivo de distribuir, de redistribuir, porque la responsabilidad civil efectivamente tiende a ser regresiva, y eso no es algo bueno, pero tampoco debe ser... ¿A qué te refieres con que sea regresiva? En el sentido que lo que le mencionaba antes, por ejemplo, si tú le causas un accidente a una persona millonaria, tú tienes que pagarle una millonaria indemnización, de acuerdo a por el lucro cesante, por lo que deja de percibir o los bienes. Si le chocaste un vehículo de lujo, tienes que pagarle eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace en definitiva la responsabilidad civil una vez que obliga a la persona de bajos recursos a indemnizar? Bueno, no solamente mantiene la desigualdad, sino que la aumenta la desigualdad. Entonces no es indiferente. Además, sin contar que el pobre normalmente no tiene seguro. En cambio, el rico es usual que tenga un seguro. Y en cuanto al daño moral, nada más una última cuestión, ¿no? He escuchado que tienes una posición distinta en cuanto a la prueba del daño moral, que deberíamos también saltarnos la prueba del daño moral y volver a un tiempo antiguo, ¿no? En nuestra jurisprudencia, que bajo, entre comillas, la presunción entendíamos que existía daño moral, ¿no? Alivianar esa carga. Quisiera saber por qué. ¿Hay algo ahí que la filosofía tiene que agregar? Bueno, eso tiene que ver con la forma en lo que estábamos conversando de lo que significa el daño moral, o cómo se concibe el daño moral, que hoy en día lo entendemos de forma muy amplia, lo entendemos en sentido objetivo. Ya no se requiere esta idea del pretium doloris o el sufrimiento de la víctima. Entonces, de algún modo, la doctrina fue avanzando en términos de exigir que se pruebe el daño moral siguiendo las reglas generales simplemente, ¿cierto? En 1698 que te exige probarlo, pero yo me pregunto, digamos, es un cuestionamiento que yo planteo de si tiene algún sentido exigir prueba del daño moral cuando decimos que hay daño moral con la afectación de intereses de la personalidad, por ejemplo, o con la muerte de un ser querido. ¿No es algo obvio que eso va a generar un daño? Entonces, me parece a mí que muchas veces la exigencia de prueba, mediante testigos, las típicas formas en que se prueban en los juicios el daño moral, es un poco artificial, porque en definitiva es el juez el que, a partir de las presunciones judiciales, justamente deriva. Un poco lo dice también el profesor Barro ahí en el tratado, dice, bueno, en realidad son pruebas indirectas, en algún sentido. O sea, yo de algún modo le digo al juez, le hago un guiño al juez, le digo, parece que esto me generó un sufrimiento para que él haga la construcción, él o ella haga la construcción y diga, bueno, sí, aquí hubo un daño moral. Entonces, efectivamente, bueno, los litigantes siempre van a entregar, digamos, la mayor cantidad de antecedentes, pero creo que ser tan estricto en esa exigencia, en realidad es medio artificioso. Y otro asunto, ¿no? Relativo a esta justicia restaurativa y las funciones de la responsabilidad civil. En el último tiempo también has escrito sobre eso. ¿Qué quiere decir esto de la justicia restaurativa y asociarlo a la responsabilidad civil? Claro, ese es un movimiento en la línea de lo que estaba señalando antes del principio de reparación integral, porque
La responsabilidad civil, en definitiva, te dice, bueno, la víctima tiene que volver a como estaba antes. Y eso implica restaurar o volver a un estado anterior. Y eso, claro, nosotros como los abogados, ¿no es cierto?, los abogados litigantes dicen, lo entienden, es simple, tienden a pensar en dinero. Es decir, se va a volver al estado anterior en que se encontraba la víctima, bueno, tengo que pagarle una suma de dinero que vuelva a ese estado anterior. Pero no necesariamente tiene que ser en dinero. Y en ese sentido, cuando uno piensa, por ejemplo, si uno lo piensa análogamente con la responsabilidad contractual, porque en la responsabilidad contractual tú puedes pedir como acreedor cumplimiento forzado del contrato, ¿cierto? ¿Por qué no en la responsabilidad extracontractual podríamos pensar en también una reparación en naturaleza? Bueno, eso existe ya, los franceses de Pinet tiene largos desarrollos sobre la ejecución en naturaleza en el ámbito de la responsabilidad civil, existe algo en materia de ley de prensa, me parece interesante. En legislación especial se ha ido desarrollando, claro, pero no tenemos reglas generales. ¿Cómo uno podría construir? Por ejemplo, tú sufres un accidente de tránsito, te causan un daño a tu vehículo, ¿por qué no podrías pedirle al demandado que te repare el vehículo? Podría ser, pero ¿cómo construye eso con las reglas procesales actuales? Es medio complejo, ¿no? Sí, no es tan sencillo, ¿no? Y bueno, también me parece que esta idea de volver el tiempo atrás, que claro, es una ficción tan reiterada en el derecho civil, choca, ¿no?, con el muro de la imposibilidad en el ámbito del daño moral. O sea, en el caso que hayan daño físico, que se trate de pérdida de ser querido, bueno, es evidente que no cabe claro, la posibilidad de retrotraer la situación, ¿no? Nunca más la víctima va a estar en la situación anterior. Claro, por eso está pensado la responsabilidad civil clásica en los códigos decimonónicos tradicionales, entendido en sentido exclusivamente patrimonial, es decir, o incluso en daño a la propiedad. Ese es como el marco en el que se mira. Entonces, ahora nosotros lo pensamos mucho más en términos de ese tipo, otro tipo de lesiones a intereses extrapatrimoniales. Entonces, ¿cómo volvemos atrás? ¿Cómo efectivamente, a lo mejor a veces se requiere, por ejemplo, una disculpa? Por ejemplo, en lo que tú mencionas, la ley de prensa, ahí está justamente esa... Claro, en el proceso penal también existen ese tipo de soluciones, pero que no tienen impacto en el ámbito indemnizatorio. No, pero sí en el caso de lo... Bueno, eso también hay que estudiarlo, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Y justamente yo creo que uno puede aprender mucho, tanto de la disciplina del derecho penal como de la disciplina de los derechos humanos. En esos casos en que, por ejemplo, al Estado lo condenan a hacer un reconocimiento a la víctima, a hacerle un monumento, a hacerle digamos, reconocer la responsabilidad. Todo ese tipo de gestos nosotros no lo vemos en la responsabilidad civil, exclusivamente dinero. Y no o cuando se han hecho, se ha planteado que no debieran considerarse para la responsabilidad civil, en el caso de la violación a los derechos humanos, con los reconocimientos que existieron en el caso del gobierno de Elwin, con la Comisión de Verdad y Reconciliación, las leyes cumplido. Todo eso significaba compensar, ¿no?, a las víctimas, pero en ningún caso tenía un impacto en las indemnizaciones posteriores que se reclamaron. ¿A ti te parece que deberían haberse considerado o en realidad no cabe contar esa reparación, ¿no?, que se hizo, estudios gratuitos, pensiones, becas, etcétera? Claro, ¿no? son complementarios. Uno tiene que pensarlo así. En algunos casos va a bastar con un reconocimiento y hay víctimas que con eso quedan satisfechas. Hay otros que con un solo reconocimiento puede ser insultante. Yo creo que en ese tipo de, cuando son graves violaciones a derechos humanos, vamos con todo. O sea, tiene que ser el reconocimiento, tiene que ser el dinero, tiene que ser los planes, tiene que ser... O sea, bueno, además que parece un tanto complejo que sea el Estado, ¿no?, quien decida, yo te voy a dar esto y esto que te estoy dando tiene que compensarse con lo que es la reparación de los daños, ¿no? En ese sentido parece difícil de entenderlo a la luz de la responsabilidad civil, me parece a mí. Claro, bueno, la víctima en definitiva la que puede hacer, cuando es digamos el demandado el que ofrece este tipo de... Por ejemplo, esto es bien interesante, por ejemplo, cuando hay un acuerdo de estos típicos acuerdos extrajudiciales con la empresa dice, te doy esta suma de dinero pero sin reconocimiento de responsabilidad. Bueno, ahí hay una tensión con los principios que yo les decía antes, porque a veces las víctimas dicen, no, yo quiero que usted pague, pero además no solo quiero que pague, quiero que haya una sentencia judicial que establezca, mire, esta empresa efectivamente causó un daño, es responsable,
y que todo el mundo sepa que es responsable. Claro. No basta solo con un dinero. Entonces ahí es cuando yo veo que podemos interactuar entre estos distintos mecanismos, pero como los abogados litigantes en responsabilidad civil solo buscan el dinero, pero las víctimas a veces quieren otras cosas también. Es correcto. Bueno, muchas gracias, Alberto, por esta sesión que, insisto, me parece muy novedosa, ¿no? De estar mirando las instituciones, pensando las instituciones, ¿no? Y no en una mera aplicación o lectura exegética, ¿no? Como se le llamaba antiguamente. Muchas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes, encantado. Sí, por eso estamos revelados. Oye, esto es más difícil ¿Qué cosa? hacer esto. Mucho requerimiento. Sí, es difícil, la verdad.